Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Anthony Cobos y el día de hoy en este video estaremos hablando acerca de los árboles B+ y cómo es su funcionamiento. Muy bien, entonces vamos a ello. Para los árboles B+, tenemos que los árboles B+ constituyen otra mejora sobre los árboles B. Recordemos que los árboles B ya eran una mejora sobre los árboles ABL, ¿no? Entonces este árbol B+ viene a ser una mejora de los árboles B, pues conserva la propiedad de acceso aleatorio y rápido que permiten además un recorrido secuencial rápido. La principal característica de estos árboles es que todas las claves se encuentran en las hojas y por lo tanto cualquier camino desde la raíz hasta alguna de las claves tienen la misma longitud. Esta es una gran ventaja a la hora de realizar búsquedas dentro de este tipo de estructuras. Para facilitar el recorrido secuencial rápido, las hojas se pueden vincular, obteniéndose de esta forma una trayectoria secuencial para recorrer las claves del árbol. Muy bien, algo más acerca de los árboles B+, tenemos que los árboles B+ ocupan un poco más de espacio que los árboles B, y esto ocurre al existir la duplicidad de algunas claves, es decir, que algunas claves se encuentran duplicadas dentro de este tipo de árboles. Sin embargo, esto es aceptable si el archivo se modifica frecuentemente, puesto que se evita la operación de reorganización de árbol que es tan costosa en los árboles B. Recordemos que en los árboles B, al eliminar o al insertar un nuevo elemento, se tiene que hacer toda una reorganización, lo cual puede caer en varios casos, siendo muy tedioso el tener que desarrollar algoritmos y código para que esto funcione de manera correcta, ¿no? Como características de los árboles B+, tenemos que son árboles balanceados de búsqueda, como ya lo habíamos mencionado. Cada página, excepto la raíz, contiene m-1 elementos. Cada página tiene m descendientes y mantienen los datos ordenados. Las páginas hojas se encuentran al mismo nivel. Las claves almacenadas en las páginas raíz de interiores no hojas se utilizan como índices. Y las inserciones y eliminaciones se realizan en tiempo logarítmico armonizado, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a tratar algunas de las diferencias entre árboles B y B+. Su diferencia con el proceso de inserción en árboles B consiste en cuando se inserta una nueva variable en una página llena, esta se divide también en otras dos, y lo que subirá a la página antecesora será una copia de la clave que acaba de subir, ¿no? La diferencia consiste en que las llaves se almacenan en los nodos del último nivel del árbol y esos nodos se enlazan unos con otros formando una lista ligada que puede ser ligada de forma sencilla o doblemente ligada, ¿no? Las llaves se repiten en los nodos intermedios y en el nodo raíz para facilitar la búsqueda. Puede haber llaves en los nodos intermedios que no existan en los nodos hoja porque alguna vez insertaron y luego se borraron, pero se conservan para propósitos de localizar algunas llaves, ¿no? Para facilitar el algoritmo de búsqueda y no tener que hacer una reorganización complicada. Muy bien, entonces en este video vamos a tratar dos casos de árboles B, o dos algoritmos para árboles B, que serían inserción y eliminación, ¿ok? Entonces en la inserción tenemos que el proceso de inserción en árboles B+ es relativamente simple, muy similar al proceso del que ya se seguía en los árboles B. La dificultad se presenta cuando se desea insertar una clave en un nodo que se encuentra lleno, y en este caso el nodo afectado se debe dividir en dos, o como hacemos una división de páginas, distribuyéndose las claves de la siguiente forma: las P/2 primeras claves en el nodo de la izquierda y las P/2 más 1 restantes claves en el nodo de la derecha. Una copia de la clave del medio sube al nodo padre como en la figura presentada, lo que representaría el P/2 más 1 de esta parte de aquí, ¿no? Muy bien, vamos a trabajar con un ejemplo de inserción de árboles B+. Para eso vamos a realizar primero un ejemplo bastante simple, bastante sencillo para que podamos entender cómo funciona esto y luego ya poder aplicarlo en problemas más complejos, ¿no? En una inserción mucho más compleja. Ok, entonces de esta manera podemos decir que aquí tenemos una raíz o un árbol que simplemente está compuesto por su raíz en este momento, en el que será de orden 2 porque tiene hasta 4 elementos, ¿no? Entonces será su orden de 2. Y vamos a querer realizar una inserción del valor 45. Entonces nosotros, para poder realizar la inserción del valor 45, tenemos que ya no puede insertarse aquí. Entonces tendría que como que insertarse de esta manera, ¿no? Pero como sabemos no podemos hacer eso ya que la raíz se encuentra llena, entonces hay que hacer una división de página y uno de los componentes de aquí tendría que subir, que en este caso sería el 23, ¿no? Entonces tendríamos que hacer eso. Entonces una vez realizando la paginación y haciendo que este elemento de aquí suba a un nuevo nodo raíz, nos quedaría de la siguiente manera. Ok, nos quedaría el 23 y los dos primeros elementos que ya teníamos aquí, ya que estos no sufrirán cambios, ya que la inserción del valor 45 afecta únicamente a estos dos elementos de aquí, ¿ok? Entonces, en un árbol B normal, lo que sería es simplemente agregar el 40 y el 45 en esta parte de aquí, simplemente como una nueva página y no habría más problema. Pero al tratarse de árboles B+, se debe realizar una copia de esta
clave que se encuentra aquí, ¿no? Y esta copia, un dato a tener muy en cuenta es que esta copia siempre, pero siempre debe quedar del lado derecho de la página, ¿no? Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda la copia de la raíz o de la clave de este lado, del lado derecho, como habíamos mencionado, el elemento que ya se encontraba de este lado y el nuevo elemento que se insertó, que sería el 45. Y nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, en un pequeño resumen, se hace una evaluación de dónde debería estar el elemento a insertar. Según los espacios que afecte este elemento, se determina qué clave es la que va a subir. En este caso es el 43. El 43 subiría a un nuevo nodo raíz. Se mantienen los dos primeros elementos de una página. Y a la otra página, como ya mencionamos, se hace una copia de la clave, que es la característica de los árboles B+, y esta copia siempre, pero siempre debe quedar del lado derecho, ¿ok? Y finalmente agregamos el valor que ya se tenía y el nuevo valor que se desea insertar, ¿no? Entonces, una vez entendida esta lógica, vamos a realizar un ejemplo un poco más complejo para entender de mejor manera cómo es que funciona ya en árboles B+, bastante organizados y bastante más grandes, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo en el que se insertarán la clave 13 y 28, ¿no? Tenemos nuestro árbol B+ de la siguiente manera. ¿Cómo nos damos cuenta que ya estamos tratando con un árbol B+? Al darnos cuenta que se encuentran claves ya duplicadas. En este caso el 25 se encuentra aquí y el 25 se encuentra de este lado también, teniendo en cuenta que la copia de la clave debe quedar del lado derecho, ¿no? En este caso cumple, entonces se trata de un árbol B+. Entonces se desea realizar la inserción de la clave 13, ¿no? La inserción de la clave 13, ahí tenemos. ¿Ok? Entonces, haciendo una evaluación, tenemos que la clave 13 debería insertarse en esta página de acá. En este caso, en cualquiera de las dos páginas que se inserte un elemento, debería ocurrir una división de páginas. Se va a dividir en dos, porque al tratarse de un orden 2, no puede tener más elementos en esta página porque ya está lleno. ¿Ok? Entonces, el 13 debe insertarse en esta página, y al ser menor que 15 y mayor que 10, debe quedar como en esta parte, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación, se tiene que hacer una división de página. Y como el 13 ocuparía vamos a ver si podemos ponerle de otro color, ¿ok? No, creo que no, pero bueno. Nos queda, el valor de 13 ocuparía esta casilla, la casilla que tiene 15. Entonces la clave que va a subir en este caso sería el 15 y va a subir acá, ¿no? Al nodo raíz. Entonces, una vez haciendo esto, tenemos de la siguiente manera el nodo raíz, nos quedaría 15 y 25. Y tendríamos que tener esta página ya dividida en dos, pero ya no con el valor de 15 en la primera página, sino con el valor de 13, que es el nuevo valor que se inserta, ¿no? Entonces nos queda de la siguiente manera, ya 13 ocupando su lugar, y como es una división de página, tenemos que tener en la otra página una copia de esta clave, que sería 15, recordemos que siempre tiene que quedar del lado derecho, entonces la copia de esta página debería quedar aquí, que sería 15, y nuestros otros dos elementos, que serían 17 y 21, que no han sido alterados, ¿no? Entonces de esta manera nos queda esta página, ¿no? Nos quedaría la copia de la clave y nos quedarían los otros dos elementos que ya teníamos originalmente. Y finalmente la página de acá, que no sufre ningún tipo de cambio, nos quedaría de la misma manera, y el árbol B+, en este caso, nos tiene que quedar de esta manera, ¿no? Ahora tenemos que realizar la inserción del elemento 28, entonces vamos a realizar la inserción del elemento 28. Haciendo una evaluación, tenemos en cuenta que 28 debería insertarse ya, al ser mayor que 25, debe insertarse de este lado de la página. Pero tenemos que esta página también está llena, entonces aquí también debe ocurrir una división de página. Entonces, ¿dónde estaría el 28? El 28 tendría que estar más o menos en este lugar, ¿no? Entonces, el 28 estaría ocupando el lugar que ahora tiene 29, entonces lo que tiene que ser 29 es subir al nodo raíz, y de este se tendría que hacer una copia, ¿no? Entonces, al subir al nodo raíz nos queda de la siguiente manera, nos quedaría ya en el nodo raíz las claves 15, 25 y 29, las dos primeras páginas que en este caso no sufren cambios. Y ahora al dividirse en otras dos nuevas páginas, nos queda de la siguiente manera, ¿no? Tenemos aquí que esta no sufriría ningún cambio sin tomar en cuenta la inserción del 28. Pero como se está insertando el 28, entonces el 28 viene a ocupar este lugar, que recordemos que toma el valor de 29, que es el que sube acá, ¿no? Y de este lado nos debería quedar otra página con la copia de la clave 29 del lado derecho, es decir, primerito tendría que aparecer 29, y luego el valor que nos falta, que es 31, que teníamos originalmente, ¿no? Y nos queda de la siguiente manera. Básicamente así es como funciona la inserción en un árbol B+, con un ejemplo un poco más complicado, pero no tan difícil de entender, ya que al final sigue la misma lógica de árboles B. En este caso tendríamos que tener bastante en cuenta los conceptos de árboles B para poder entender de manera más fácil la función de un árbol B+, ¿ok? Entonces, una vez entendido esto, se tiene que desarrollar una implementación, en la que la implementación, al tratarse ya de un programa computarizado, tenemos que realizar un ejemplo más complejo, se puede decir, para que se evidencie de mejor manera, ¿no? Entonces, el ejemplo que deseamos recrear ya en una implementación sería este, que nos tiene que quedar de esta manera organizado, ¿no? Entonces vamos a nuestra implementación,
para ver cómo se debe realizar, ¿ok? En este caso nuestra implementación está realizada en Java y nos quedaría de la siguiente manera. Como primer método a presentar tenemos el método de insertar, que es el que se está trabajando en este momento, ¿no? Tenemos dos métodos de insertar, pero vamos por partes. Entonces este sería el método principal, se puede decir, de insertar, ¿ok? En el que se llama al método de insertar del nodo raíz para insertar un valor. Se valida si se produce una división de nodo, se crea un nuevo nodo no hoja para el árbol, se agrega el valor al subnodo del nuevo nodo, y dependiendo de cómo se realizó si se realizó la división, si tenemos un subnodo izquierdo y un subnodo derecho que se deben agregar al nuevo nodo, y se actualiza el nodo raíz al nuevo nodo creado, ¿ok? Pero aquí tenemos dos conceptos que son subnodos, y estos como que no están tomados en cuenta en este método, pero estos los tomamos en cuenta en nuestra clase nodo, que aquí sí está, se puede decir, otro método de insertar, pero este se trata de subnodos, y aquí es donde sucede la división de nodos y la división de páginas, ¿no? Como quieran ver. Entonces, si el nodo es un nodo hoja, entra en esta condición, y entonces valida la posición en la que debe estar el nuevo valor a insertar, se inserta el nuevo valor en la división correcta, y se verifica si se necesita hacer una división de nodo. Si se necesita hacer una división de nodo, se hará un proceso de organización para que quede de manera correcta, ¿no? Y si no, si el nodo no es una hoja, encuentra en la sublista correcta para insertar el valor, o en el subnodo, ¿no? Que en este caso estamos tratando de subnodos, entonces se encuentra la posición correcta en la que debe ir este nuevo elemento para insertar. Se inserta el valor en el subnodo adecuado, y si el subnodo se dividió, lo que se hace es insertar el valor en el nodo actual, se agrega el subnodo derecho al nodo actual, se reemplaza el subnodo izquierdo en el nodo nuevo, y verifica si el nodo necesita ser dividido, ¿no? Como ya mencionamos, si el nodo necesita ser dividido, sufrirá un proceso de organización para que quede de la manera correcta, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, vamos a realizar la ejecución de nuestro código para poder verificar si se encuentra funcionando de la manera que debería, ¿no? Entonces realizamos la ejecución de nuestro código. De esta manera nos aparece que debemos definir el orden de nuestro árbol, ¿no? En este caso este árbol está trabajando un orden de 2, por lo que ingresamos un orden de 2 y le damos OK. Y nos aparecerá este pequeño menú en el que podemos realizar los algoritmos que dijimos que se trabajaría, ¿no? Insertar un nodo y eliminar un nodo. En este caso, como estamos trabajando con el de inserción, seleccionaríamos la primera opción, ¿no? 1, insertar un nodo. ¿Ok? Y de esta manera nos aparece este cuadro en el que debemos ingresar todos los valores, ¿no? Entonces vamos a proceder a ingresar todos los valores. Ok, una vez ingresados todos los datos, debemos tener en cuenta, o vamos a verificar, que el ejemplo que se desea recrear es este, ¿no? Tenemos los valores que hemos ingresado, 10, 27, 29, 17, 25, 21, 15, todos los que se pueden aparecer aquí, y nos tiene que quedar más o menos una representación de esta manera, ¿no? Que es lo que nos debe mostrar nuestro programa. Entonces, volviendo a nuestro programa, tenemos aquí una vez que ingresamos todos los datos, debemos darle la tercera opción, que es mostrar los datos, ¿no? Y de esta manera nos damos cuenta que nos quedaría esto, ¿no? 25, 15, 20, 29, 48, y de la manera que se pudo apreciar. Entonces vamos a verificar si nos quedó de esa manera, que era lo que se deseaba, ¿no? Entonces ponemos aquí nuestro recuadro para poder verificar, y tenemos 25 como nodo raíz, 15 y 20 de este lado, 29 y 28 y 48 de este lado, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 48, 51, 60 y 66, que no se alcanza a apreciar aquí, pero se supone que está bien organizado, ¿no? Entonces, con esto verificamos que sí hemos realizado de manera correcta nuestro código, nuestro algoritmo de inserción para este caso de árbol de plus, ¿ok? De mi parte, eso sería todo. Y a continuación, les dejo con la presentación de eliminación con mi compañero Jonathan Lipa. Muchas gracias. A continuación vamos a ver la eliminación en los árboles de más. En este caso tenemos que el proceso de eliminación es más sencillo que en los árboles B, ya que se encuentra el dato en los nodos hoja. Es decir, ya no tenemos que estarnos preocupando si tenemos que reemplazarlo por el mayor de su vecino izquierdo o el menor de su vecino derecho. También tenemos que, si al eliminar un dato, el número de claves se encuentra dentro del mismo. En este caso, al igual que en los árboles B, no hay nada más que hacer, es decir, simplemente eliminamos dicha clave, y como siempre que se respete el mínimo, no se altera la estructura de nuestro árbol. Y finalmente tenemos que, si se rompe esa consideración del mínimo, entonces ahí sí es necesario realizar una redistribución considerando las hojas y los índices. También se tendrán otras consideraciones, ya que en este caso se están manejando claves, unas claves que van a tener su copia en sus nodos hijos.
Y bien, para este caso vamos a tener 3 ejemplos. Y bien, en este caso tenemos que se nos pide eliminar la clave 25. Y como vemos, esta clave tiene una copia exacta en su padre. Entonces, lo que hacemos es simplemente eliminar la clave, eliminamos la clave, y lo que pasaría es que en este caso en específico no se altera la copia que se creó, la referencia que se creó de la clave que estamos eliminando, y simplemente se la quitaría y nuestro nuevo árbol quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si eliminamos el nodo 17? Dado que en la parte, el 25 que se mantuvo es solo una referencia, una copia de la clave que se eliminó, no podemos bajarlo para fusionarlo, así que simplemente ya no se considera. Y por ende, si elimináramos el 17 en este caso, simplemente quedaría un nuevo nodo, un solo nodo, o este árbol quedaría de orden 1. Pero en este caso quedaría con solo 3 claves. No se consideraría el 25 que antes se eliminó y solo quedó su referencia. Y bien, ahora pasamos al segundo ejemplo. En este caso se nos pide eliminar la clave 27. Y bueno, tenemos aquí el 27. ¿Y qué pasa si lo eliminamos? En este caso, nuestro nodo de la derecha, se nos queda solo con una clave. Entonces se rompe el mínimo, que el mínimo sería 2, ya que en todos estos casos nuestros árboles son de orden 2. Dado que se rompe el mínimo, necesitamos pedir prestado a nuestro vecino de la izquierda. En este caso sería el 21. Y al igual que en los árboles B, esta clave 21 que será prestada sube y en este caso lo que sube es solo una copia y lo que baja es la clave como tal, ya que en este caso está prestado. ¿Por qué en este caso se reemplaza con el 25? Ya que si subiera el 21 y bajara el 25, como eliminamos el 27, lo único que nos quedaría es el 25 mismo, y no se estaría cumpliendo no se estaría cumpliendo este caso del mínimo. Por ende, la clave que se va a prestar es la que va a darle la copia a su padre. Por eso el 21, la copia va a estar reemplazando al 25 arriba. Y bueno, ahora vamos con un tercer ejemplo. Y en este caso eliminamos el 21, es exactamente el ejemplo anterior. Y bueno, ahora sí, si eliminamos el 21, tenemos que igual no se va a cumplir el mínimo. Y como vemos, ya no podemos pedir prestado a nuestros vecinos. Todos están igual al límite, tienen el mínimo que es 2, ya que igual el mínimo que es 2. Entonces, lo que se hace en este caso es una fusión. Y dado que eliminamos el 21 y fusionamos esta página y esta de acá, lo que se hace es eliminar no solo la clave, sino también la referencia, y por ende arriba ya solo quedaría 15, la clave 15. Con esto aseguramos la regla de que la primera clave del hijo derecho, del que está a la derecha, va a tener una copia, o va a ser la clave de la que se le dio la copia. En este caso, la clave 15 se está cumpliendo, que la clave 15 va a tener como padre una copia. Y bien, estos serían los ejemplos y cómo funciona la lógica en este caso de los árboles B+, con estas consideraciones de que la clave siempre tiene una copia o una referencia. Bien, ahora tenemos en este caso nuestra implementación, y como podemos ver tenemos un método para eliminar un valor de nodo, y en este método principal definimos si es un nodo hoja o si es un nodo intermedio. Entonces cada uno va a llamar a sus métodos para eliminar dicho nodo en el que corresponde.
Y tenemos primero el método para eliminar el valor rojo. En este caso simplemente se encuentra el índice, y si el valor se encuentra en esa lista, entonces se elimina el valor de ese nodo hoja que se menciona. También tenemos ahora para eliminar si es que es intermedio. En ese caso tenemos que encontrar el índice en nuestro nodo que contiene el valor. Y acá, si el índice que estamos buscando es menor, o en ese caso el tamaño va a ser menor al mínimo, entonces se obtiene su nodo correspondiente, se encuentra el predecesor, luego se reemplaza ese valor con el predecesor, y luego se elimina el valor del predecesor del subnodo. En caso contrario, simplemente se obtiene el subnodo correspondiente y se elimina el valor del subnodo. Y tenemos que si el subnodo resultante tiene menos valores de los permitidos, entonces se tiene que balancear ese nodo. Bien, ahora tenemos la implementación. En este caso solo vamos a tener tenemos este árbol, y en este caso solo se muestra el ejemplo del que se elimina el 20. Tenemos este, y como sabemos, si eliminamos el 20, ¿qué pasaría? Simplemente como se está manteniendo el orden, el mínimo, entonces solo se elimina y no se altera nuestro árbol. Bien, entonces eliminamos el 20, y como podemos ver, en este caso se elimina el 20, pero la copia no se elimina. Eso se cumple como se vio en la explicación, ya que al eliminar esta clave no es necesario eliminar su copia. Con esto se está manteniendo la estructura del árbol inicial, que es que tenemos en nuestro nodo hoja 2 claves, y de ellas se derivan 3 nodos hijos.